a ver si lo encuentro al tipito, porque siempre nos comunicamos por el Skype y el Skype es una cosa interesante. Produce un pequeño delay, que hay que delay quiere decir atraso en la llegada y en la vuelta. No es lo mismo que una llamada telefónica, que tiene esa inmediatez y podés interrumpir. Acá, si bien no llegamos a los viejos radioaficionados que terminaban un párrafo y decían cambio, si bien no llegamos a esto, hay que tenerle un poco de paciencia. ¿Estás por allí, Daniel Feierstein? Aquí estamos, Quique. Bueno, buen día. Fíjate, ¿ves que hay como una especie de dudita en el medio? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Bueno, contame en qué anduviste, que desde diciembre que no sé de ti. Hace mucho que no hablamos. Sí. A ver, te cuento un tema que venía pensando, me parecía interesante para charlarlo hoy, que tiene que ver con toda estos, por un lado, estos cambios políticos de diciembre, pero por otro lado diría que es algo que va mucho más allá de diciembre, ¿no? Unos cambios que diría que tienen ya quizás hasta una década, ¿no? Ajá. Y lo que venía pensando es cómo ha ido cambiando, cada vez va cambiando más la percepción de la política. Y de alguna manera yo sentía que hay como una especie de destrucción de la percepción política, y yo lo venía pensando cómo conceptualizarlo, cómo llamarlo, Sí. y me parecía que la palabra que mejor lo expresaba es como un esencialismo de la política. A ver, explícate. Dale, que esta idea de que la política uno tendría que pensar en su propio surgimiento de la relación entre los hombres para ver cómo organizamos nuestra vida, ¿sí? Sí. Quizás el que dio una de las formas más acertadas para pensarlo fue Antonio Gramsci, que pensaba la política como correlación de fuerzas. ¿Sí? Esto es que la política es un espacio en donde se juegan distintas posibilidades de actuación de los hombres, y bueno, se va dando una correlación de fuerza entre qué podemos hacer, qué no podemos hacer, quién nos acompaña, ¿sí? Si logramos o no logramos determinadas medidas. Y la percepción que yo tenía es que esto se ha ido transformando cada vez más, y cuando digo esencialismo es que se empieza a generar una relación con la política que es mucho más en términos de supermercado, diría, de compra de productos, y que entonces uno queda alineado con un producto. Sí. Y los otros productos son la competencia. Y entonces, si yo soy de Fernández, tengo que defender todo lo que hace Fernández. Y si soy de Macri, tengo que defender todo lo que hace Macri. Si soy del partido de izquierda, tengo que defender todo lo que hace Del Caño o Bregman. Si soy del partido de Esper, tendré que defenderlo de Esper. Sí. Y entonces la idea de una correlación de fuerzas queda totalmente anulada, porque te doy algún ejemplo por ahí para que se entienda. Dale. Si tengo una paritaria a la baja con respecto a la inflación, si yo soy un albertista, si lo hace Macri es una vergüenza y tengo que denunciarlo, mientras que si lo hace Alberto es porque estamos intentando ver si podemos negociar con el FMI. Sí. O, por plantear otro ejemplo de otro color político, si presentan una ley para la legalización del aborto, ¿sí? Si la presenta mi partido, tengo que acompañarla porque es la liberación de las mujeres, sí. Pero si la presenta otro partido, es una ley que no es lo suficientemente buena, y entonces no la voy a acompañar, ¿sí? Porque tendrían que haber votado la ley que presenté yo en el Parlamento. Daniel, Entonces, no tiene esto relación con, la conformación de una especie de zona de confort
individual donde, bueno, maniqueístamente te ubicás en un sitio y ya para no pensar y para no discutir, aceptás esto como si fuese un dogma y listo, y te pones de un lado y punto, y ya no cuestionás más nada? Sí, totalmente la cuestión de que tenga que ver con una zona de confort. Yo creo que es una forma de no pensar, ¿sí? Pero sí, diría que es más complicado que lo del dogma, ¿sí? Porque el dogma es una cuestión más vieja, pero es todos seguimos estos principios que son los principios del dogma. Ajá. Pero esto es todavía pensar menos, porque eso requiere, aunque sea, que yo estoy de acuerdo con el dogma. Ajá, ok. Pero esto es menos todavía porque si el producto que yo compré cambia los principios y prometió una cosa pero hace otra, yo lo sigo acompañando porque es el producto. Sí, digamos, sí. ¿no? Por eso digo que se parece más a una lógica mercantil del supermercado, que esta es mi marca, ¿sí? Yo tomo tal gaseosa y no tal otra, y entonces lo que me dé esa gaseosa está bien, aunque se haya transformado en una porquería, digamos, ¿no? Sí. Esta cosa de no ser capaz de pensar esto, la política en términos de correlación de fuerzas, eso quiere decir que lo que me importa es qué medidas se están llevando a cabo, y que ante esas medidas puedo estar de acuerdo con algunas, en desacuerdo con otras, debo apoyar aquellas en las que estoy de acuerdo y colaborar que se lleven a cabo, más allá de que las lleve a cabo el partido que me gusta o no, y debo enfrentar a aquellas que estoy en desacuerdo, más allá de quién es el que las está implementando. Ahora, al margen de lo que estás planteando, porque lo arrancás desde la política, digamos, ¿no excede el ámbito de la política este planteo que estás haciendo? A ver, por ejemplo, puede ser. Yo no sé, pensaba porque desde la política, pero a ver cómo lo pensás. No, simplemente se me ocurre que todo el planteo que estás haciendo se puede traspolar a otros ámbitos de la vida, a otras situaciones, ¿no? En donde también hemos dejado de pensar, hemos dejado de cuestionar solo por esa zona de confort. Sí, puede ser que se exprese desde gustos musicales hasta programas periodísticos, digamos, qué canal escucho, qué periodista, claro. Y esta cuestión más acrítica. Lo que pasa es que en el caso político, habría que pensar por ahí en cada caso, ¿no? En el caso político, lo que es grave es que anula la política, porque para alguien que gobierna, no es bueno eso. O sea, no es que vos dirías, es genial para el gobierno porque todo el mundo de los que lo siguen le festeja todo. Claro. Pero no es bueno en varios niveles. Primero porque justamente complica una correlación de fuerza, porque dificulta que lo apoyen en medidas complejas, importantes, difíciles, sectores que no son parte de su núcleo de aficionados, podríamos decir. Sí. Pero por otro lado, también le complica que los sectores de poder siempre están presionando a todo gobierno. Uh-huh. Entonces, no tener a alguien que te presione desde el campo popular es un déficit, es un problema serio. Y con esta mirada, con esta esencialización, no tenés a nadie que realmente te presione desde el campo popular, porque los propios te festejan y te aplauden todo. Y los que no son propios, pero son del campo popular, te abuchean por todo, digamos, y no hay posibilidad de que te reconozcan nada. Sí. Entonces, esa lógica de la presión, que en la política es fundamental, solo se ejerce desde la derecha, que sí tiene claro esto. Claro. Entonces la derecha sí aplaude aquello que lo favorece, uh-huh, y presiona por aquello que lo desfavorece. Sí. Y entonces todo gobierno tiene una clarísima presión por derecha y no tiene un contrapeso desde el campo popular, ¿no? Ahora, esto no fue siempre, esto es una observación actual, digamos, pero esto no fue un poco siempre medio así, este campo popular, esta izquierda y la derecha con su claridad habitual y que siempre hemos de alguna manera envidiado, ¿no? Esa claridad de actuación, cuando tienen que hacer algo lo hacen todos juntos y punto. En cambio nosotros que estamos o en el campo popular o un poco más a la izquierda, cada vez que queremos redactar un documento son 2 meses de discusión entre 29 grupos totalmente distintos. ¿Esto no fue siempre un poco así?
Yo no siento, Quique, que fue siempre así. Te voy a dar algunos ejemplos de lo que no siento que las canas nos los dan, ¿no? Por ahí nos tenemos que ir a los 80 o a los 90, por ahí más atrás, pero, por ejemplo, cuando el gobierno de Alfonsín sufre los permanentes planteos militares, desde todos los sectores del campo popular, y me refiero, o sea, estaba el Partido Radical, la Unión Cívica Radical en el gobierno, pero el peronismo y los partidos de izquierda acompañan permanentemente cada convocatoria del gobierno de Alfonsín a enfrentar estos planteos. Es más, el reproche que yo le sigo haciendo al día de hoy a ese gobierno de Alfonsín fue que no fue más allá, pese a que tenía el acompañamiento, pero él llamaba a una manifestación en la Plaza de Mayo, y vos tenías a todo el arco político participando. Y algo parecido uno puede recordar creo que uno de los grandes logros del campo popular hasta el día de hoy, que es la lucha contra la impunidad. Esto es cuando se plantea la necesidad de enfrentar la impunidad, de derogar las leyes de impunidad. Quizás es bueno recordar que las leyes de impunidad se derogan en el Parlamento con un proyecto que presenta Patricia Walsh, que representaba una fuerza muy minoritaria de izquierda en ese momento en el Parlamento, y la decisión de Néstor Kirchner de que el bloque del peronismo acompañe ese proyecto de ley. Esas cosas que hablan de historia, pero que es una historia que no es tan vieja, claro. Yo creo que son bastante impensables hoy. Entonces, que un partido de gobierno llame a una manifestación y que vaya el conjunto de los partidos, aún los que están en la oposición, ante la gravedad del tema. Por ejemplo, te doy ejemplo concreto que imagino hoy. Si se llamara hoy una convocatoria para frenar esta nueva ofensiva de los sectores concentrados de la producción sojera, y para poder lograr que efectivamente y de una buena vez paguen los impuestos que corresponde que paguen. Yo me pregunto, ¿iría alguien más que aquellos que apoyan al gobierno de Alberto a esa manifestación, aunque es una conquista del campo popular? O dirían que como le cobran el 33 y no el 57, entonces no hay que ir, porque yo solamente iría a una marcha donde decidamos que le cobramos el 57%. Digo, para pensarlo, lo puedo decir en el sentido, lo puedo decir en el sentido contrario, ¿no? Correcto. No es por plantear un apoyo, Alberto, sí, en este caso específico, pero de esto, de cómo concebimos la política, si hay articulación con el otro, o si solo puedo participar de lo que propongo yo, ¿no? Sí, entiendo y me quedo dando vueltas con esto, ¿no? Con el tema de, a mí me parece que se resume malamente, pero se resume en esta cosa que hemos abandonado, que es el pensamiento. Es decir, sentarse a pensar, parar un poco la pelota y pensar por uno, ¿no? Por supuesto que el pensamiento de uno está también abrevando en un montón de cosas que leyó, que vivió y que pensó antes. Pero que, digo, esto tiene que volver a ser carne en nosotros, sentarnos y ver y pensar y tratar de dejar de echar culpas afuera alguna vez y empezar a hacer un análisis de qué es lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer. Y te diría una más, ¿sí? Que es desterrar la cultura de la chicana. Me parece que esto es lo que más nos ha encerrado en la incapacidad de pensar, esto de que todo se resuelve con una chicana, ¿no? Con una... Gracias, Daniel, te mando abrazo. Un abrazo para vos. Lo escuchaste, a Daniel Feierstein, aquí